Vamos a echarle un vistazo a la quinta bienaventuranza. Se encuentra en Mateo 5. El versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta ahí nada más. Oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, te pedimos en el nombre de Cristo que tengas misericordia de nosotros y que nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque sin tu ayuda nadie entiende. Y aún entendiendo, Padre, sin tu ayuda nadie puede obedecer. Ayúdanos. Si tú eres misericordioso, enséñanos a nosotros a ser también misericordiosos. Bendice tu palabra. Bendícenos a los que estamos aquí y a los que están escuchando en casa y que escucharán en estos días subsiguientes. En el nombre de Cristo. Amén. Este versículo parece fácil de entender, pero no lo es. Parece decir que si somos misericordiosos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Así lo entienden los arminianos. Así lo entienden los que creen que nos salvamos por nuestras obras. Entonces, la idea de ellos es que para poder merecer la misericordia de Dios, nosotros debemos tener misericordia de los demás. ¿Pero es así? No. No es así. Nadie puede merecer la misericordia. Lo que todos merecemos, al ser pecadores y al haber pecado en contra de un Dios tan santo, es la muerte. Nadie merece la misericordia. Dice el apóstol en Romanos 9 que Dios tiene misericordia de quien quiere. Eso quiere decir que Dios no tiene la obligación de tener misericordia de nadie. Entonces, si ha tenido misericordia de algunos, es porque Él quiso, no porque alguien la haya merecido. La Biblia es muy clara en estos puntos. No hay ningún lugar para las dudas. La salvación de nuestros pecados no la podemos comprar. El perdón de nuestros pecados nadie lo puede merecer. Vayan ustedes a donde vayan en este mundo, vayan al país que vayan. Si ustedes se topan con un creyente verdadero, con un cristiano verdadero, él les dirá que fue salvo porque Dios tuvo misericordia de él. Los que confían en sí mismos, los orgullosos, los soberbios, los que creen que son buenos, ellos no creen necesitar misericordia. Tal vez en su mente entiendan o sospechen que son pecadores, que andan mal en algo, pero de ahí a que crean necesitar misericordia, eso es muy diferente. ¿Quiénes son los que necesitan misericordia? Los miserables, los pecadores, los culpables. Pero una persona que no se siente culpable, ¿cómo le va a pedir a Dios? Dios, ten misericordia de mí. ¿Misericordia de qué? Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, y de esto no nos cabe la menor duda, Dios espera que tengamos misericordia de los demás. Él es un Padre misericordioso, y sus hijos tienen que aprender también a ser misericordiosos. La Biblia dice que los inconversos, los no cristianos, los no creyentes, no tienen misericordia de nadie.
ni de ellos mismos. Pero ¿qué cosa es la misericordia? No es simplemente sentir tristeza viendo cómo sufren algunos. Hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente que sufre de muchas maneras. Y a algunos les duele eso, pero el hecho de que nos duela que ciertas personas sufren, eso no es tener misericordia. La misericordia tampoco es ser indiferente ante el pecado. Supongamos que yo dijera, bueno, pues Dios tuvo misericordia de mí, que era un borracho. Entonces, si mi hijo un día de estos llega borracho a la casa, si Dios tuvo misericordia de mí, pues yo voy a tener misericordia de mi hijo y no le voy a decir nada. No, eso ya es diferente. Ser indiferentes ante el pecado de nuestros hijos, eso no es ser misericordioso, eso es ser cómplice de sus pecados. La misericordia es acción movida por la compasión. O sea, la compasión no se queda nada más en simples sentimientos. Debe de conducirnos a hacer algo por los que sufren. Dios es misericordioso y Él hizo algo por los que andábamos en pecado. Entonces, si somos misericordiosos, debemos involucrarnos. Debemos hacer algo por las personas que sufren. Para que Dios tuviera misericordia, no anduvo buscando quién la merecía, porque si hubiera buscado quién la mereciera, pues no hubiera tenido misericordia de nadie. Y lo mismo nosotros, si somos misericordiosos, no vamos a andar buscando quién merece nuestra misericordia. Debemos ser misericordiosos con todos. Somos llamados, los cristianos, a amar incluso a los que nos odian. Somos llamados a ser misericordiosos con los que nos aborrecen. Esto es sobrehumano, esto es sobrenatural. Un inconverso es imposible que haga eso, pero los creyentes podemos con la ayuda de Dios y debemos. Debemos amar a los que nos odian. Es lo que Dios hace. Dios ama a los que lo odian. ¿Cómo los ama? Pues les da de comer, les da la salud. El sol sale para ellos. El sol sale para todos. Imagínense ustedes que el sol saliera nada más para los que lo merecen, pues no saldría para nadie. Entonces, si somos hijos de un Dios misericordioso, debemos demostrar evidencias de que lo somos. ¿De qué manera? Vamos a ver unas cuantas maneras. Una de ellas es teniendo compasión, teniendo ternura hacia los afligidos. Vean ustedes en el libro de Job, en el capítulo 6. Job capítulo 6, empezamos en el versículo 13. Vean, aquí está hablando Job precisamente, y vean lo que dice en el 13. ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Vean, estaba tan enfermo que no podía ni siquiera calentarse un té. No podía. Dice, todo auxilio me ha faltado. Y luego dice el 14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron, dice. ¿De quién está hablando? De sus amigos. ¿Por qué dice que lo traicionaron? Porque fueron a criticarlo. Él necesitaba consuelo. Dios le había quitado sus hijos, le había quitado sus animales, le había quitado su esposa, le había quitado su salud. Entonces él necesitaba consuelo.
Pero en lugar de consolarlo, le fueron a decir que era un hipócrita. Por eso dice, mis amigos me traicionaron. En lugar de que se pusieran a mi favor, se pusieron en mi contra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los amigos de Job no eran misericordiosos. En lugar de consolarle, le dieron una puñalada por la espalda. Un misericordioso debe de ponerse a favor de la persona que está sufriendo, no en contra. Ahora, si el que está sufriendo es un inconverso, entonces vamos a ir a ponernos en su contra porque es un inconverso. Supongamos que conocemos a un alcohólico que perdió a su familia por andar en el alcohol. Así les pasa a muchos. Muchos alcohólicos se quedan sin familia, se quedan sin trabajo por andar en el alcohol. Entonces, si ya nos enteramos que ese alcohólico perdió a su familia, perdió su trabajo, vamos a ir a decirle, qué bueno, para que se te quite, ¿te lo mereces? No, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a decir eso? ¿Estás cosechando lo que sembraste? No, esa persona necesita ayuda. Y debemos pedirle a Dios que nos dé palabras para poder ayudar a esa persona que está en graves problemas. Vean un texto en Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17, vean el versículo 17. En todo tiempo ama el amigo. Vean, en todo tiempo ama el amigo. O sea, un amigo no ama a otro amigo nomás cuando está bien, cuando tiene dinero. No, debemos amarlo pues, cuando no lo tiene. Pues qué caso tendría amarlo cuando lo tiene y no cuando no lo tiene. No, cuando está sufriendo esa persona es cuando más amor necesita. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si estamos angustiados, si estamos afligidos, qué gusto nos da que alguien venga y nos ayude. Pero los amigos de Job no hicieron esto. En lugar de amarle, de demostrarle su amor, lo fueron a criticar. Vean otro texto en Primera de Juan. Capítulo 3. Primera epístola de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es posible que un cristiano dude de su salvación. Yo conozco a más de uno. Personas que son creyentes, pero que dudan de su salvación. ¿Saben ustedes? Bueno, puede haber muchos motivos. ¿Saben ustedes cuál es uno de ellos? Que nunca piensan en los demás. Pues un cristiano que nomás piensa en sí mismo, que se preocupa por sí mismo y nunca se preocupa por los demás, ¿cómo no va a dudar de su salvación? Pues es un cristiano egoísta. Dice, ves a tu hermano que está necesitado, ayúdale, apóyale. Y dice el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del cómo, amando a nuestros semejantes, amando a nuestros hermanos. Si los amamos de veras, entonces estaremos demostrando que somos cristianos verdaderos. Y busquen también en Santiago, en el capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27.
La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Vean, no visitarlos simplemente, no habla de eso, dice visitarlos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, dices que tienes una buena religión, pues demuéstralo amando a las personas que están afligidas, los huérfanos y las viudas que no tienen quien les apoye, quien les ayude. Vaya que se las han de ver duras. Entonces quiere decir que Santiago conocía esta bienaventuranza, la quinta bienaventuranza. Y hay un versículo que ustedes conocen en Oseas 6:6, donde dice el profeta, Dios les dice a los israelitas: misericordia quiero y no sacrificio. Pero los judíos eran buenos para ofrecer sacrificios. Les dice Dios: no, misericordia quiero y no sacrificio. Pero ven, ¿quién había demandado los sacrificios? Dios. Entonces, ¿por qué dice misericordia quiero y no sacrificio? O sea, da a entender, está bien que tengan el sacrificio, pero ¿de qué sirve que ofrezcan el sacrificio si no tienen misericordia? Los judíos eran muy celosos de sus sacrificios, pero no tenían misericordia de nadie. ¿De qué sirve tener un templo muy bonito, un lugar de reunión muy bonito, lujoso, si no hay misericordia entre nosotros? Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No sea que no haciéndolo y siendo indiferentes ante los demás, vengan aquí a nuestras reuniones personas y piensen que somos hipócritas, que piensen que no nos importa a nadie, ni ellos ni nadie. Y dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, en el versículo 8, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide que seamos misericordiosos, que nos humillemos delante de Él, que no seamos soberbios. Lo que impide que seamos misericordiosos es nuestra soberbia. Nuestra soberbia nos hace creer que los demás deberían apoyarnos, que los demás deberían amarnos, que los demás deberían comprendernos, pero nosotros no hacemos eso. Pedimos que nos amen y nosotros no amamos. Dios no solamente nos pide que nos apartemos de todo pecado. Sí, si te apartas de tu pecado, pues qué bueno. Pero Dios no solamente nos pide eso, Dios nos pide que seamos misericordiosos con los que nos rodean, las dos cosas. No basta con que te apartes del pecado, porque si te apartas del pecado, pero no eres misericordioso, pues todavía te falta algo muy importante. Vemos a los demás que están sufriendo y nos quedamos con los brazos cruzados. Si no podemos ayudarles con dinero, porque puede darse el caso, bueno, tal vez podamos ayudarles de otra manera, que Dios nos muestre de qué manera. Otra forma como evidenciamos que somos misericordiosos es teniendo condescendencia hacia los pobres. Aquí es ir más lejos. Aquí no es solamente apoyarles con dinero, sino es tener condescendencia con ellos, acercarnos a ellos, simpatizar con ellos, empatizar con ellos. Vean un texto que nos da un poco de luz acerca de esto en Proverbios, en el capítulo 14. Proverbios 14:20 dice: el pobre es odioso aún a su amigo. Dice, si tiene dinero voy a visitarlo, si no tiene, ¿para qué voy? O sea, si tiene dinero pues voy y a lo mejor le pido prestado, pero si no tiene, pues. Y luego dice al final del 20, pero muchos son los que aman al rico. ¿Cuántos hay que son ricos que tienen un montón de ahijados, un montón de compadres? Los pobres no,
solamente los ricos. Y dice el 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Vean este texto, el 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, o sea, el que hace menos a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, parece decir aquí Salomón que si no tenemos misericordia de los pobres, entonces los estamos menospreciando. O sea, ¿creemos que un rico vale más que un pobre? ¿Creen ustedes eso? ¿Que un hombre rico vale más que un pobre? Para Dios no es así. Los ricos creen que valen más que los pobres. Eso es lo que creen ellos. Pero nosotros no podemos creer eso. Comparen esto con el versículo 31, 14, Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, o sea, a Dios. El que oprime al pobre ofende a Dios, eso es lo que da a entender, ¿no? ¿Pero por qué? El que ofende al pobre ofende a Dios. Podríamos traducirlo también así. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? ¿Al pobre? No, a Dios. Vean, el que tiene misericordia de una persona pobre está honrando a Dios. Dice el 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, da a entender que no tener misericordia de un pobre es como oprimirlo. Ustedes dirán, no, pues no le doy, pero tampoco lo estoy oprimiendo. Pero si puedes darle y no lo haces, le estás afectando. Dices que eres cristiano, pues demuéstraselo. Entonces, si podemos hacerle un bien a un pobre y no lo hacemos, en un sentido lo estamos haciendo mal. ¿Me explico? Y eso es una ofensa a Dios, una afrenta a Dios. Comparen esto con Proverbios 22. Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El rico pensará que Dios lo hizo a él, pero que al pobre no. Pero aquí dice, Dios hizo tanto a los ricos como a los pobres. Hay personas que nacen ricas. ¿Por qué nacen ricas? Pues porque Dios quiso que nacieran ricas y que son ricos toda su vida. En cambio, hay personas que nacen pobres y que son pobres toda su vida. ¿Y quién hizo eso? Pues Dios. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan toda su vida y toda su vida son pobres, por mucho que trabajen. Pero vean, este versículo 2 nos da a entender que la dignidad de un hombre, el valor de un hombre, no depende del dinero que tiene. La dignidad de un hombre que un hombre posee, es por el hecho de que los hombres somos hechos a imagen de Dios. Dios nos creó. Ahora vean, los perros, los gatos, no fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, la dignidad que tiene un hombre es mucho más alta que la que pudiera tener un perro, porque los perros no fueron creados a la imagen de Dios. Hay perros que son carísimos. Yo no sé cuánto pueda costar un perro de los más caros. ¿Ustedes tienen idea, tú, Gerardo? ¿Cómo? 1 millón de pesos. 1 millón. ¿Tú darías 1 millón de pesos por un borracho alcohólico que está ahí tirado en la banqueta? Bueno, pues delante de Dios, un hombre, sea quien sea, vale más que cualquier perro, que cualquier caballo, que cualquier animal que haya en el mundo. ¿Por qué? Porque los hombres fuimos creados a la imagen de Dios. Imagínense ustedes cuánto vale un alma. Los animales no tienen alma, pero los hombres sí. ¿Cuánto vale un alma? Ese alcohólico que está ahí tirado en un lote baldío, que se duerme en un carro abandonado, que anda todo sucio, que tiene 15 días sin bañarse, ese hombre delante de Dios vale mucho. Vean Santiago, capítulo 2.
Santiago 2, empezamos en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si no entienden esta frase, quiere decir, sea sin favoritismos, ¿sí? Sin favoritismos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vean, estás juzgando que el rico vale más que el pobre. Quieres tener cerca al rico a ver qué le sacas, y al pobre quieres tenerlo lejos porque pues no le vas a poder sacar nada. Dice el 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Qué quieren decir estos versículos? Que no debemos tener favoritismos y creer que un rico es más importante que un pobre. Delante de Dios, todos somos pecadores, todos somos necesitados. Un hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen quedó deteriorada por la caída, pero aún ahí está la imagen de Dios. Y los perros y los caballos no fueron creados a la imagen de Dios. No es lo mismo matar a un hombre en situación de calle que matar a un perro. No es lo mismo. Aunque ahora ya nos quieren meter en la cabeza que es gravísimo. Dicen que hasta tener a un perro en la azotea, que no es correcto. Al rato nos van a querer meter a la cárcel por tener un perro en la azotea. Vean ahí Santiago 2. Vean el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, les dices que te vaya bien, que Dios te bendiga, pero no le ayudas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, no existe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dices que tienes fe, demuéstralo haciendo buenas obras, ayudando a los necesitados. Dices que eres cristiano y no amas a tu hermano. Vean otro texto en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera epístola de Juan 3:14. ¿Ya lo tienen? 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ven, no amar a un hermano es el inicio del aborrecimiento hacia el hermano. O sea, está la semilla del aborrecimiento donde no hay amor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe, hermanos, si amamos a nuestros semejantes. Él sabe si amamos a nuestros hermanos. Él sabe si nuestros hermanos no nos importan. Hermanos, ¿es posible que no nos alcance el dinero? ¿Es posible que no nos rinda? Si no nos rinde el dinero, pudiera ser que es porque nunca nos acordamos de los que sufren, porque nada más pensamos en nosotros mismos, porque somos egoístas. Hermanos, ofrendan ustedes. Un creyente debiera dar una ofrenda, aunque ganara poco. Ganas poco, pues ofrenda poco. Ganas poco, pues puedes ofrendar 10 pesos. Pero si no haces ni siquiera eso, pues entonces, ¿dices que amas a tus semejantes? Vean otro texto en Proverbios 12. Proverbios 10. No, 12, 10. El justo cuida de la vida de su bestia. El justo es el creyente. El justo cuida de la vida de su animal. Es lo que está diciendo aquí. O sea, protege a su animal. Le importa su animal. O sea, un creyente debe tener misericordia incluso de su perro, incluso de su gato. Y dice, mas el corazón de los impíos es cruel. Hay personas que patean a sus perros, les pegan con palos. Debemos enseñar a nuestros hijos que traten bien a sus animalitos, porque si tu hijo maltrata a los animales, ahorita maltrata animales, al rato va a maltratar gente. La falta de misericordia y la crueldad son hermanas. Dices que amas a Dios y no amas a tu hermano. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Ahora, debemos tener misericordia, nada más de nuestros hermanos y no de los demás. Vean en Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, vean, a todos, no nada más a los hermanos. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es la familia de la fe? Pues nuestros hermanos en Cristo. O sea, debemos ayudar a todos, pero principalmente a nuestros hermanos en Cristo. Imagínense un padre que ve a sus hijos necesitados y les ayuda con dinero. Sus hijos son inconversos. Bueno, les ayuda porque son sus hijos, pero son inconversos. Entonces, ayudas a tus hijos que son inconversos y a tus hermanos en Cristo, ¿no? ¿Cómo está eso? Otra evidencia de que somos misericordiosos se manifiesta cuando perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen mal. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 deudores? Un rey perdonó a 2, uno que le debía mucho, a otro que le debía poco. ¿Quién es el que ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Pues al que se le perdona mucho.
Pero al hombre que Dios le perdonó mucho, no quería perdonar a otro que le debía poco. Y luego le dice el rey, oye, yo te perdoné mucho, ¿y tú no puedes perdonar al que te debe poco? Es posible que Dios nos haya perdonado mucho y nosotros no perdonamos a alguien que nos ofende poco. Ya se nos olvidó lo mucho que se nos perdonó. Si Dios nos perdonó tantos pecados que cometimos, ¿será posible que no podamos perdonar una ofensa pequeña? A Cristo lo estaban matando en la cruz, ahí donde lo estaban matando. ¿Qué le dijo al Padre? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Esteban lo estaban matando a pedradas, ¿y qué le dijo a Dios? Perdónalos. A nosotros nos están matando. Debemos perdonar a cualquier persona. Si se nos pide que amemos aún a nuestros enemigos, pues debemos perdonar a nuestros enemigos si algún daño nos han hecho. Debemos amar a nuestros enemigos, no nada más a los que nos aman. Los rateros aman a los rateros, los drogadictos aman a los drogadictos, los borrachos aman a otros borrachos. Nosotros debemos amar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Y si tú eres rencoroso, pero no puedes perdonar a los que te ofenden, quiere decir que nunca has visto tu pecado como debes verlo en su debida dimensión. Otra cosa, perdonar no es cosa de sentimientos. Ay, es que no puedo perdonar porque no lo siento. Dios no te pide que lo sientas. Debemos perdonar porque Dios nos lo ordena. O sea, perdonar no es cosa de sentimientos, es cosa de obediencia. No hay opción, tenemos que perdonar. La persona que no perdona quiere decir que no conoce la gracia. Otra evidencia, la cuarta, es buscar la salvación de otros. Porque si nos duele la condición de los pobres, si nos duelen sus cuerpos que están sufriendo hambre, pues más deberían de importarnos sus almas. Nos importan los cuerpos y no las almas. Y yo les enseñaba el texto el domingo que dice que los días de los tinieblas serán muchos. Hay muchas personas que no conocen a Cristo, que van rumbo al infierno, cuyos pecados no han sido perdonados. ¿No nos duele eso? Jesús lloró sobre Jerusalén, tuvo compasión de la gente, veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Ustedes ven a los hombres, se gastan su aguinaldo, compran la botella, están riendo, cantando, se compran la sidra, se compran el rompope, se compran la cerveza, están riendo, cantando y bailando, pero van rumbo al infierno. No conocen a Dios, no saben que necesitan de la salvación. Que Dios nos dé un corazón sensible como el de Cristo, un corazón que sienta, que nos quite el corazón de estatua. Si una persona nos ofende, hermanos, en lugar de enojarnos, eso debiera dolernos. Si una persona me ofende, yo no pierdo nada. Si una persona me ofende, esa persona es la que pierde. Mujeres, si tienen un marido que les ofende, tengan compasión de él. En lugar de enojarse, derramen sus lágrimas por su marido. Pobre de su marido si no se arrepiente. Dios llamará a cuentas a todos los maridos que maltratan a sus mujeres. Y también a las mujeres que maltratan a sus maridos, porque se da el caso. Que Dios nos enseñe, hermanos, a hacer sal y luz. Que Dios nos ayude. Esposas, ganen a sus maridos, como dice Pedro, con una conducta casta y respetuosa. Maridos, ganen a sus mujeres con amor, con paciencia y con misericordia. Acuérdense de ese texto que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Quieres corregir el pecado de tu pareja? Señálaselo, pero con misericordia. Ver defectos, los defectos ajenos, eso cualquiera los ve. Cualquiera puede decir la verdad. No, es que tú andas mal, mira, aquí tengo una lista de todos tus errores. Pues sí, eso es fácil. Pero el asunto es tener misericordia de esa gente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No nada más diciendo la verdad. Oremos por nuestras parejas, por nuestros hijos. Hablémosles a nuestros hijos. Insístanle a sus hijos
Háblenles, enséñenles, instrúyanles. Debemos demostrarles a los que nos rodean cómo reaccionan los cristianos cuando los ofenden. ¿Cómo reaccionan los inconversos cuando los ofenden? Pues buscan la venganza. Le dan una, buscan la forma de dar dos. Vean lo que dice Pedro al respecto en su primera epístola. Primera de Pedro 3. Primera epístola de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, o sea, como hermanos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vean, en lugar de maldecir, en lugar de hablar mal de la gente, debemos hablar bien de ellos, aunque nos hagan daño. No debemos hablar mal de la gente. Hay un proverbio que dice que no debemos hablar mal de los ricos. No, ese tiene mucho dinero porque es un ladrón, es un sinvergüenza. No debemos hablar mal ni del presidente, ni de Carlos Slim, ni de Benjamín Salinas. ¿Sí? Que Dios les ayude, que Dios los perdone. Vean el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por causa de la santidad, quiere decir, o sea, si tú padeces porque eres santo, porque te apartas del pecado, dice, bienaventurados sois, lo que dice Mateo 5. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No debemos tenerle miedo a los que nos ofenden. A que debemos temer es a Dios. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí la palabra santificad es equivalente a glorificad. Sino glorificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, debemos darle gracias, haciendo lo que dice después. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si nosotros no somos vengativos, si no pagamos mal por mal, si somos humildes, si reaccionamos con paciencia y con amor delante de los que nos ofenden, ¿saben qué van a pensar los demás? Ah, caray, este no reacciona como los demás. Le dije, lo insulté, no le quise pagar lo que le debo y todavía me reacciona con humildad y con paciencia. Ah, caray, este no es como los demás. O sea, los demás tienen que ver que somos diferentes, que no somos vengativos, que no somos rencorosos. Así deben de vernos los demás. Normalmente, un hombre cuando lo ofenden, reacciona con otra ofensa. Me digo, pues vamos a ver quién puede más. Si nos ven humildes, si nos ven reaccionar con humildad y con paciencia y con amor, van a decir, caray, pues le voy a preguntar por qué reacciona así. Y dice en el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. O sea, debemos estar preparados para responder a los que nos pregunten por qué reaccionamos como reaccionamos. Que los inconversos vean que somos diferentes. Que los inconversos que nos rodean vean que tenemos algo que ellos no tienen. Vean, los que nos rodean que son inconversos no tienen a Dios, no tienen fe, no tienen paciencia, no tienen frutos del Espíritu Santo, no tienen el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni su perdón. Los inconversos tratan de orar, Dios no los escucha. Pobres. Hermanos, la gente nos observa. Hay muchas personas que si ustedes les regalan una Biblia, no la van a leer. Se la regalan ahí y la van a tener tirada. Pero ellos saben qué, aunque no leen la Biblia, nos leen a nosotros. Nomás nos están checando. Dicen algunos que deberíamos de ir de casa en casa evangelizando. Eso es lo que dicen los testigos. Hay un texto que diga
¿Que debemos ir de casa en casa evangelizando? No hay ninguno. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Los testigos de Jehová creen que hacen bien al ir de casa en casa. Pero vean, tocan una puerta. La señora que está lavando los trastes sale a abrir. Y le hablan del evangelio. Van a molestar, está preparando la comida. Ay, estos vienen aquí a hablar, les caen mal. Creen que hacen bien, hacen mal, además van a decir mentiras. Lo que van a hacer es a molestar. Dios ha prometido usar la predicación para convertir a los pecadores, para conducirlos a la fe y al arrepentimiento. Inviten a un pariente, inviten a un vecino al culto, que escuche la palabra. En el momento que están aquí escuchando, Dios puede tocar su corazón, iniciar un proceso que culminará en su salvación. Nadie se salva sin el evangelio. Si ustedes no les predican, invítenlos a venir. Busquemos la salvación de los que nos rodean. Que Dios nos dé un corazón sensible, que nos dé sentir lo que Dios siente por ellos. A Dios le duele que los hombres terminen mal. A Dios le duele que la gente sufra. A Dios le duele que la gente vaya al infierno. ¿No nos duele a nosotros? Que Dios nos dé un corazón sensible y a nuestros hijos también. Necesitamos crecer en gracia, hermanos, este año. Necesitamos crecer en amor, en humildad, en frutos, en misericordia. Podemos ayudar a nuestros hermanos pobres y no lo hacemos. Tal vez ni siquiera oras por ellos. Nuestros hijos, ¿creen que somos cristianos verdaderos? ¿No pensarán nuestros hijos que somos hipócritas? Que Dios nos conceda, hermanos, que en este año que va empezando, que nos conceda ser un medio de bendición para los que nos rodean, para nuestros seres queridos. Instrumentos limpios que Dios pueda usar. Si Dios tuvo misericordia de Moisés Luna, puede tener misericordia de cualquiera. Yo no desespero de nadie. Ese vecino drogadicto, ese vecino ladrón, una mujer de la mala vida, Dios puede perdonar a cualquiera, Dios puede salvar a cualquiera. Hablémosle a los que nos rodean. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser misericordiosos, así como tú tuviste misericordia de nosotros. Eres un Dios grande. Oh Dios, te amamos. Enséñanos a amarte más este año de lo que te amamos en el pasado. Que seamos mejores creyentes a partir de ahora. Oh Dios, ayúdanos a ver nuestro pecado y humillarnos delante de ti y a dar evidencias de que tú eres un Dios misericordioso, porque verán que nosotros lo somos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.